Hoy está con nosotros Hugo Muñoz, que tiene el sobrenombre de Pitillo. Es un payaso famoso, de gran calidad, y ha publicado un libro titulado El Manifiesto del Payaso. Yo de la vida circense y particularmente de las actividades del payaso no sabía mucho. He leído este libro, ahora sé algo más, ¿no? De todas maneras, recomiendo a quienes realmente estén interesados en la vida circense y particularmente en este artista admirable que es el payaso, que lean este libro. No abundan los libros sobre payasos, al menos no conozco. De modo que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Al amigo Hugo Muñoz. Y vea usted, aprendí por lo menos algo para comenzar de carácter léxico, ¿no? Porque yo desconocía. En el diccionario de la academia hay 3 términos. Uno general, que es el término payaso, ¿no? Uno de origen foráneo, que es el vocablo inglés clown. Y otro, que prácticamente, al menos aquí, porque aquí no lo he oído, y está en desuso, ¿no? Porque nunca lo he oído, no sé si usted, que es el término augusto, ¿no? Entonces, este es un adjetivo que, según la academia, significa el payaso que hace gracias y divierte al público con sus bufonadas, excentricidades, pero que es compañero, ¿no?, del clown, ¿no? O sea, que hay una pareja, e incluso hay un tercer payaso, ¿no?, que se dedica, me parece que es Trombo, me parece el sobrenombre, que se dedica a burlarse de esta pareja, y entonces ya es un trío, ¿no? Bueno, ¿eso rige aquí? ¿Usted qué ha entendido? Yo lo que trato un poquito es de quitar estas especificaciones para darle cierta libertad a quien aspira a ser payaso. Porque si bien la teoría es que existe el payaso blanco, conocido como clown también por aquí en Sudamérica específicamente, y el Augusto vendría a ser el de nariz roja. Y ese nombre de Augusto se refiere específicamente a un mozo de pista que, según la historia del circo, existió. El primer acto cómico del circo es aquel acto en que invitaban al público y ofrecían un premio al que dé una vuelta sobre el caballo, y le ponían una faja, un arnés, una lonja, que también se le dice. Entonces invitaban a esta persona, subía al caballo y siempre le jalaban la lonja y quedaba colgando. Y había uno que era el del circo, que siempre aparecía en el final, caracterizado como borracho. Entonces había uno que lo hacía siempre y causaba cierta gracia. Hasta que un día falló esta persona y entra un mozo de pista, de uno de tantos, que precisamente se llamaba Augusto. Así dice más o menos la leyenda. No hay un documento que lo especifique, pero sí la tradición oral del circo lo cuenta de esa manera. Ahora, eso de repente es verdadero, porque fíjese, yo recuerdo, eso es uno de los recuerdos de mi niñez, que en mi niñez al policía se le decía Paco, aquí, ¿no? Y entonces nosotros, niños, jugábamos a la pelota, a veces en lugares que no eran los indicados. Entonces los vecinos se quejaban y llamaban a la policía. Entonces venía un policía y entonces nosotros decíamos, vamos a correr, a escondernos porque ahí viene el Paco. Cuando yo pregunté, ¿no?, que por qué le decían Paco, me decían que hace muchos años muchos policías
se llamaban Francisco, y el hipocorístico de Francisco es Paco. Y entonces de ahí se quedó ya como nombre común y no como un hipocorístico de tal o cual persona, ¿no? Entonces Posiblemente, pero este mozo de pista lo hizo demasiado gracioso, era bajito, según cuentan, le quedaba la ropa grande porque era del otro, del que lo hacía siempre. Ya. Y a raíz de eso quedó ese término Augusto. Es como en México, al payaso blanco, al que hace de serio, porque en el humor siempre hay la pareja, ¿no? Como de bien lo decía, el serio y el cómico. Dean Martin, Jerry Lewis, no sé, en México el serio. El gordo y el flaco. El gordo y el flaco, pues los dos eran Augustos, más bien, los dos eran cómicos. No había esa deberización. Abbott y Costello. Abbott y Costello, ahí está, ese más bien sería el serio y el tonto. En México al serio se le llama Patiño, porque un señor Patiño lo atendía a don Ricardo Bells y a todos los cómicos de aquella época. Entonces, son palabras pues que van casi, como bien dice, van quedando. Claro. Igualmente hago mención del Monsieur Loyal, que se le llama el director de pista, el famoso personaje de levita roja y sombrero de copa, que dirige esta función muy castrense. Y ahí está el nombre, Monsieur, un francés que muy habitual, y quedó como el Monsieur Loyal por su apellido. Ahora, usted dice que la incorporación de los payasos fue únicamente para distraer a la audiencia mientras los empleados recogían el excremento de los caballos. Exactamente así fue. Aún ante el denodado empeño de los historiadores y los mismos payasos en negarlo. Pero vea, si admitiéramos esto, o sea, esta explicación escatológica, ¿no?, del origen o de la presencia del payaso en el circo, admitir esto sería desconocer que el payaso tiene antecedentes que se remontan mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, claro, entonces no surgió pues por generación espontánea el payaso, ¿no? No, pero es que el circo, o sea, como tal, también tiene muchas incorporaciones casuales. O sea, que se han ido, a raíz de la evolución del circo, pues se han ido incorporando como... Pero lo que le quiero decir es que el payaso no es un personaje único. O sea, el gracioso de la comedia española, el Fol o el Balán de la comedia francesa de tiempos idos, ¿no? El Pulcinella y todos esos. Claro, entonces esos son los que hacían pues una serie de chistes y gracias, ¿no? Eran los chacoteros de épocas pasadas, ¿no? Mire, sin ir más lejos, o sea, aquí en Perú, en las fiestas patronales, por ejemplo, existen personajes casi payasescos de origen andino, que son los cuisillos, por ejemplo. Y estos personajes, pues, mientras hay una ceremonia muy sacramental, andan divirtiendo y tienen narices rojas y puntiagudas. O sea, el payaso en sí va más allá del circo. La historia del payaso es muy, muy, muy antigua. Y yo pienso y quizá yo leí a Branco Bocón una vez y nos hablaba de eso, nos hablaba de que el payaso, donde haya un auto sacramental, por más primitivo que sea, siempre ha habido personajes quizá burlándose o satirizando, aprovechando la concurrencia de la gente para robarse el show de alguna manera. Y eso, o sea, está inherente en las sociedades, hasta en las comunidades más primitivas. Siempre hay un personaje que es el tonto, el bufón, como bien lo dice. Ahora, claro, usted dice que hay una diferencia, efectivamente así, o hay más de una diferencia, entre el payaso y todos los que son humoristas o cómicos o digamos también los cómicos de la legua, ¿no? Antiguamente, ¿no? Es que el payaso básicamente, cuando si tuvieran que presentarlo, dice usted, lo único que tendrían que decir, aquí está el payaso, pero no tiene un texto, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber ahí una improvisación, tiene que haber algo
que salga ya de sus calidades mismas, claro, de actoría, ¿no? Mire, la fuente más rica del payaso vendría a ser la comedia del arte. Esa es más o menos la fuente más profunda, más arraigada. ¿Y qué pasa con la comedia del arte? Si bien la comedia del arte nace en la República de Venecia, así es, cuando fueron desterrados todos estos cómicos, tuvieron que vagar por toda Europa, trascendiendo las lenguas, trascendiendo el idioma. Ahí inventaron los recursos básicos del payaso, se inventaron precisamente en este destierro. Y todo esto, bueno, lo leí mucho con el señor Darío Fo, que ama la comedia del arte claro, y la explica muy claramente y la ejemplifica. Entonces, al vagar por toda esta Europa de aquella época, tuvieron que trascender el idioma, inventar lo que se llama el gromelot, o gramelotear los idiomas, basar la comedia más a lo gestual, a lo mímico. Y como dicen, no hay un texto, pero sí, por ejemplo, dice, bueno, vamos a hacer la de los enamorados tal. Entonces sí se sabe en el comienzo, sí se sabe en el final, se sabe en el nudo, pero ahí te arreglas cómo sigue la comedia. Vamos a hacer acá una primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con Hugo Muñoz. Yo creía que el payaso de circo lo era por vocación, pero usted sostiene lo contrario, ¿no? Y más bien nos lo presenta prácticamente como un explotado, ¿no? Entonces, esto se puede considerar como una denuncia, ¿no? Claro. Porque pueden haber ya razones extra humorísticas o extra cómicas, en cuya virtud pues alguien que necesita, ¿no?, ganar lo básico para la subsistencia se mete a payaso, ¿no? Pero entonces no es un artista por vocación, sino por necesidad. En muchos casos, en la gran mayoría. Los hay quienes lo han hecho por amor también al arte, pero siempre quedan decepcionados cuando ya ingresan al mundo circense, porque es muy duro, todavía se mantiene esa rudeza, ese tipo, ¿cómo se dice?, hacienda, ese tratamiento de hacendados en los circos, ¿no? De que está el jefe y armar y desarmar. La vida circense tiene eso. Pero por lo mismo también el que ingresa a este mundo se enriquece de esta sensibilidad del trabajo en vivo, de los climas extremos, y termina pues con un bagaje de conocimientos tremendos, cosa que lo hace un paso adelante de, por ejemplo, ¿no?, quien accede al humor. Pongo un ejemplo local, ¿no?, de quien se hace conocido en televisión, quizá por algunos chistes o un par de muecas, y ya es una estrella. Pero, como quien dice, cuando llega el momento de sacar la casta, de demostrar quién es, no tiene ese recorrido, ese recurso. Entonces, por lo general, siempre son estrellas fugaces. Y el de circo, pues al hacer dos funciones diarias y 3 el domingo, en diversas localidades, en diferentes países, recibir ese ejemplo de convivencia circense, que tienes que soportarte un año con otros artistas de otro idioma, de otra índole. Entonces te vuelves un artista prácticamente a prueba de todo, y con un repertorio a prueba de diferentes públicos. Claro. Entonces te vuelves colmilludo y sales a escena, y lo que reluce es eso, precisamente, la experiencia, el recurso, la viveza. Antes los cómicos, pues al vivir del espectáculo en vivo, tenían una riqueza de recursos pues que demostraban cada día y en cualquier momento. Ahora no. Ahora se basan en un guión y las cámaras que bueno, los maquillan, pero no saben ni siquiera lo que es el contacto con la gente. Claro. Usted sostiene que el payaso ya no es lo que fue y que ha perdido prácticamente su estado de gracia, ¿no? Yo me pregunto, admitiendo esta situación, que esta degradación del payaso es, a mi ver,
fiel reflejo de la degradación general de la existencia y de la degradación aún mayor del ser humano. O sea, no es una degradación del payaso. Si el payaso, como dice usted, y con razón, se ha degradado, es porque el ser humano se ha degradado y la existencia se ha degradado. O dicho de otra manera, pues no hemos mejorado, hemos retrocedido. Entonces, ¿por qué va a mejorar el payaso solamente, no? Bueno, yo digo también que a veces los pueblos tienen los payasos que se merecen, la policía que se merece, o los políticos que se merecen. Sí. O sea, va acorde a la sociedad que está. Pero de pronto suelen aparecer pequeñas luces por ahí, algún personaje que realmente hace algo por su estirpe, ¿no? Que de alguna manera descubre, porque también en el payaso pues no hay una literatura, no hay un estudio profundo, pero de pronto, como hablábamos hace ratito en los comerciales, entre el espacio, descubre a los hermanos Marx, por ejemplo, ¿no? Una persona que no tiene contacto, porque como también digo, el payaso pues no escribe porque muchos de los artistas de circo ni siquiera han terminado la primaria, y no lo digo peyorativamente de mis compañeros de circo, sino porque esa es su vida. Claro. Y los que, digamos, acceden a esa educación, pues quizá algunos pocos traten de mejorar el estatus de lo que es el circo en general. Entonces, un muchacho que de pronto no conoce, o sea, es payaso intuitivo o por vocación, descubre la playa de que es los hermanos Marx, Charlie Chaplin, Buster Keaton, busca crecer. Entonces ya empieza a documentarse de lo poco o nada que hay y puede acceder a crecer. Y eso le ha pasado a los payasos que han destacado. Y hay algunos grandes exponentes en Perú, hay en Europa, en Rusia, aparecen así como pequeños destellos y ellos crean una cierta corriente, ¿no? Y esa es la parte que, si bien hay una degradación, puede haber una esperanza. Y quizá yo escribo un poquito pesimista en un comienzo para poder motivar a quien lo lee o a quien lo quiere o quiere ser, redescubrirse, ¿no? Buscar que a lo mejor hay una esperanza al final del camino, ¿no? Una luz. Hay algo que a mí me motivó mucho el año pasado, y este año también. El año pasado me atreví, en el espectáculo que presentamos en julio, presentar un acto de hace 50 años que no se hacía en Perú, que es un acto muy viejo de payaso que se llama el Carga y Descarga, muy antiguo. Es muy de Samuel Beckett. Ajá. Entran, tipo Hospedando a Godot, entran dos payasos y uno entra con una caja gigante y el otro le dice, bueno, descarga, y hace un diálogo con el director para contratarse, y no lo contrata, descarga. Entonces, no, ven, carga. No, descarga, y lo tiene así casi todo el acto. Ahora, eso es un acto antiquísimo, pero me dio mucha esperanza ver que los niños de ahora, a pesar del iPhone, del iPad y de los juegos electrónicos, de la televisión que los destroza mentalmente, se reían y reaccionaban al igual que aquellos niños de hace 50 años. Entonces me daba cierta esperanza de que, a pesar de toda esta tecnología, de todo este avance tecnológico que embrutece a la gente, ante el humor básico, las generaciones pueden reaccionar positivamente, y eso me dio mucha esperanza. Yo pienso que por lo mismo el payaso es cíclico y puede permanecer. Fellini decía que el payaso había muerto, pero también lo decía en ese sentido, o sea, para que, como el ateo que dice Dios ha muerto, pero es para reformular una creencia, ¿no? Una fe hacia algo. Usted sostiene que nunca ha conocido un buen payaso que en la intimidad sea extremadamente divertido. Bueno, y usted manifiesta esto como si fuera un defecto o una carencia, ¿no? Y a mí me parece de lo más normal. Nuestro gran cuentista Julio Ramón Ribeiro decía que es un error pedir a nuestro amigo o a nuestra pareja 2, 3 y hasta 4 condiciones. Y Ribeiro decía, pero basta una sola, porque la gente en general no tiene más de una condición. Ese es un punto extremo de Ribeiro, pero muy interesante, que motiva, ¿no?
el pensamiento y uno por causa de esta motivación pues profundiza el tema, ¿no? ¿Usted no cree que es una exigencia que no se da en la realidad? Porque de hecho en el circo, o en el teatro, o en un lugar público estamos representando, la vida misma es una representación, pues es una tragicomedia, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que mostrarnos así, con tantas facetas? Claro, también lo menciono para que la gente piense que no somos máquinas de hacer reír tampoco. O sea, la gente, de por sí no le tienen respeto a este trabajo. Se ha perdido todo lo que es artístico y el payaso es el símbolo, digamos, de siempre que se quieren referir a algo malo, eres un payaso, y viene toda esta historia. Pero sobre todo, o sea, le pierden respeto al que hace reír porque creen que tiene que estar con el botón encendido todo el día, o hacerlos reír a cada rato, usted es payaso, cuénteme un chiste, pues, ese es lo más habitual. Entonces yo menciono eso para que también sepan de la humanidad, de la persona, como comentábamos de Cantinflas, ¿no? O sea, uno al final termina poniéndole tanto al personaje, le das lo mejor, tus mayores horas de ensayo van para él. A veces uno no invierte en zapatos, va a comprarse los más baratos, pero para el payaso mandas a hacer unos preciosos, al zapatero reconocido de payasos, pues, ¿no? Así como para detentar cierto estatus, ¿no? Artístico, o la ropa, o qué sé yo. Entonces termina absorbiendo a la persona y uno termina dándole todo a esa criatura, que con lo que queda del resto, pues uno está tranquilo en su casa y no quiere saber nada, no quiere ser molestado. Vamos a hacer acá una nueva pausa y ya retornaremos. Estamos dialogando con Hugo Muñoz, el celebrado Pitillo. Usted declara que el mejor payaso es el que menos se disfraza y el que se llega a confundir con los espectadores como si fuera uno de ellos. Pero vea usted, yo creo que gran parte de la magia del circo y del teatro es la creación de dos mundos: el mundo del circo y del teatro y los espectadores. Pues siempre me he opuesto, por ejemplo, y se lo dije más de una vez a uno de nuestros famosos directores que ya falleció, ¿no? Que hacer el teatro sin esa distancia y simplemente poner aquí a los actores y rodearlos de espectadores no me parecía, porque había esa cercanía, esa posibilidad de confusión o de confluencia, ¿no? Que un escenario, que las tablas o que la pista justamente no permiten, ¿no? Porque es un espacio diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué sostiene usted esta necesidad? Lo que pasa es que el payaso, muy en el fondo es el representante de nosotros, el público, o sea, como tal. El circo es un rito muy diferente al teatro, en el cual, pues, digamos, se ven cuerpos perfectos, proezas, y es un poquito un símil de la vida misma, ¿no? Uno ve el triple salto mortal y las proezas, digamos, poniendo un paralelo, ¿no? La música clásica, el viaje a la luna, o sea, cosas excelsas. Y de pronto aparece, pues, un tipo totalmente despaturrado y hace todo lo que no debe hacerse, y es con quien la gente crea la empatía. Y esto de que no debería maquillarse mucho es para que esa cercanía sea mayor. Por ejemplo, un representante de esta idea, y muy dignamente, ha sido César Aedo. No sé si quien lo ha visto en escena, sobre todo en sus periplos europeos, porque yo soy un admirador de él, y de hecho, y aunque él con denodado esfuerzo lo niegue, para mí es un gran payaso. Y él dice, no, yo soy mimo y director. Para mí es un payaso delicioso, sobre todo con su época que estuvo en el Circo Quini, en Europa,
porque ni se maquillaba, César, con sus características muy peruanas, por cierto, en una Europa de blanquiñosos, y su peinado tipo Maradona y su saquito a cuadros, se robaba el show. Claro. Y era como el representante, digamos, del público, ¿no? Y la gente creaba esa empatía. Por eso también, como hablábamos de Cantinflas, ¿no? El peladito mexicano. Entonces, por eso el payaso, pues, si bien tiene ciertas características que te demuestran que es un cómico, o sea, la nariz roja o los zapatos grandes, no es específico, no es un requisito. O sea, grandes cómicos, grandes payasos se han demostrado sin eso, precisamente porque la gente no se lo espera, y de pronto se ven que caen rendidos ante este personaje impertinente o extraño, que de pronto aparece entre ellos, porque los buenos payasos, pues de pronto está la función en el Circo del Sol, por ejemplo, que es una parafernalia maravillosa, y de pronto te aparece un tipo todo desgarbado a tu lado y tú no sabes ni quién es, y entra y penetra al escenario, y es un poquito la idea que yo sostengo, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, hace esto ya muchos años, ¿no? Estamos hablando de 1952, 53. Lo recuerdo perfectamente, surgieron los primeros chistes de humor negro, por lo menos los primeros chistes de humor negro que yo oí. Los chistes crueles también, ¿no? Cosa que yo nunca había oído. Recuerdo que teníamos un profesor que contó uno de estos, ¿no? Y sin explicar nada de que se trataba de una modalidad diferente, o quizás no tan diferente, pero que había ya logrado manifestarse, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, bueno, les contaré que aquella pareja que se casó y todo, tuvieron un hijo, pero tan feo que tuvieron que botarlo a la basura. Bueno, eso realmente, ¿no?, era impactante en 1953. Claro. Para niños de 13 años o 14, ¿no? Yo nunca había oído eso, ¿no? Que se hiciera chiste con estas cosas tan crueles. No, claro, ¿no? Y con esas cosas pues intangibles, ¿no? La familia, ¿no? La pareja conyugal, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, los recursos... Yo no sé si esto ha entrado ya en el mundo del espectáculo del circo. Mire, los recursos humorísticos son tan viejos como la vida misma. O sea, el humor cruel, el humor negro, lo podemos encontrar en literatura antigua también. Bueno, en Swift sí, pero digamos también no hay una continuidad. ¿Ah? O claro. Sea, sí, yo recuerdo el caso de Swift, que me recomienda cómo asar un niño. Claro. ¿No? Claro. Y da todos los detalles, etcétera. Claro. Pero no es una corriente, ¿no? Claro, pero como le digo, es cíclico, aparece de pronto. Algo que yo menciono en el libro es precisamente pues que muchas de las artes arrebataron del payaso pues sus cosas, sus artículos específicos. Digamos que, por ejemplo, cuando hablo del teatro de Ionesco, Samuel Beckett, Bertolt Brecht, todos ellos, digamos que en la Europa de posguerra, donde el cabaret era el espectáculo predominante y el payaso era, en esa Alemania el payaso era un personaje pues de élite, ellos agarraron estos recursos de payaso, de cabaret y de circo también, y reformularon el teatro, este teatro contestatario, este teatro que rompe y que muchas veces linda el teatro de la crueldad. Pero, por ejemplo, ¿cómo pudieron usar, si es que lo usaron, Esperando a Godot? Bueno, Esperando a Godot, si usted lo analiza un poquito, es un acto de payasos. ¿Pero por qué? ¿Porque salen dos tipos extravagantes en unas latas de basura, por eso? No, por los recursos que utiliza. Pero yo no veía otra cosa que eso, o sea, no hay más en eso. Es que precisamente el payaso es eso, el payaso, o sea, los recursos y los medios que tiene el payaso son tan austeros como Esperando a Godot, porque el payaso no requiere escenografía, no requiere texto, no requiere recursos. Solamente requiere de lo que hablábamos, usted acaba de mencionar, un público alrededor y dos personas esperando a alguien que no llega nunca. Y los actos de payaso muchas veces versan sobre eso. O sea, dos personajes que al verse sin repertorio, por ejemplo, hacen un concurso de chistes malos.
y para matar el tiempo, y ese es su acto precisamente. Por eso le digo, o sea, ese teatro renovador de aquella época le quita al payaso, pero pocas veces el payaso y el circo pues son retribuidos, ¿no? O quien bebe de esa fuente dice, bueno, estos recursos son de los payasos, no le dan ese crédito. Y le digo, a lo de la crueldad, o sea, el teatro de la crueldad también, o sea, es cíclico, deja de tener mella. Quizá estos recursos de Bertolt Brecht y todos ellos terminaron yéndose hacia el cinematógrafo con los hermanos Marx, pero ya los hermanos Marx llegan a un punto en que no pueden más y bueno, es cíclico, todo retorna. Usted afirma que los buenos payasos son honestos, vulnerables y no buscan la aprobación del público, solo se divierten. Bueno, admitamos que no buscan la aprobación, pero se exponen a la desaprobación. Entonces presumo que si no les importa la aprobación, tampoco debería importarles la desaprobación. Y esto último sí me parece increíble. Bueno, el payaso, o sea, no se preocupan de la aprobación por los actos que ejercen. Pero ponga usted el caso de un actor de teatro. El payaso no es un actor de teatro, no. Pero a ver, hábleme usted de un actor de teatro que no busque la aprobación y que tampoco le importe la desaprobación. No lo conozco. Bueno, esos son aquellos que hacen No, pero póngalo usted, digamos, y ahora páselo al mundo del circo. Mire. Le pongo por ejemplo, hay quienes por hacer polémica hacen como aquel actor que se amarró y se casó con un árbol y él no busca la aprobación de la gente, él busca prensa. Y los payasos pues no buscan la aprobación en sí de la gente porque se atreven a hacer cosas que socialmente no son muy bien vistas. Solamente que la motivación del payaso es que si se ríen, déjalo. Sí. Si no se ríen, deséchalo, aunque sea probatorio o reprobatorio. Pero usted por ahí también, y no tengo exactamente ahora el texto, pero usted dice que tampoco el objetivo del payaso es que la gente se ría. No es la suscitación de lo que usted llama emociones puras o algo así, ¿no? De modo que eso está muy lejos de la eficacia que puede tener un chiste o un chiste. Claro, es que el payaso no es una máquina de hacer reír y el payaso nos puede llevar por diferentes caminos. De pronto un payaso aparece y puede llevar a la piedad. Con los humildes recursos que tiene el payaso, yo trato un poquito de llevar un poquito una actuación que supuestamente es cómica, cortarla de momento e irme a algo muy patético, muy triste, y eso es lo mágico, o sea que el payaso, a pesar de que no es un tablado teatral, ni tiene los recursos, ni el texto, ni nada, la gente termina cayendo y creyendo, y eso es muy parecido a lo que hacen muchos malabaristas. Muchos malabaristas, y tuve uno en temporada, hacen su acto, y para hacerlo más complicado fallan a propósito. Porque, digamos, yo tenía uno esta temporada que hacía algo para su final y hacía su acto, hacía malabares pero de rebote, y de pronto fallaba y caía de su mesa y todo el circo se quedaba pues impávido. Y después él repetía el intento y lo volvía a hacer y la gente se paraba a aplaudir. Entonces, o sea, la gente se la traga, pues, o sea. Y porque es un acto en vivo, se juega mucho con ese realismo instantáneo, no el realismo teatral, claro, sino el realismo del momento, o sea, que la gente duda y de pronto siempre había quien me preguntaba, oye, pero ¿siempre se le caen o es así cuando hay mucha gente? Claro. Ese es un poquito también el hecho que juega el payaso, juega con ese realismo. Vamos a hacer aquí una última detención en el camino. Seguimos dialogando en esta última etapa con el amigo Hugo Muñoz. Acá dice usted, he de confesar que entre los payasos de circo muy pocas veces encuentro alguno
que pueda mantener vivo mi interés y el de la audiencia más de 5 minutos. Dos cosas. En primer lugar, supongo que usted se aplica la misma medicina. Claro, bueno, pero es deliberado. Yo, de hecho, en un primer momento hablo de la magia, del circo, y un poquito, son quizás recursos también de payaso que utilizo para expresarme. Primero trato de enganchar al espectador con esa idea nostálgica del circo para que se interese. No, pero digamos, ponga el caso de un lector que es ajeno a eso. Por ejemplo, yo, ¿no? Yo leo esto y entonces la verdad es que lo tomo al pie de la letra, ¿no? O sea, no tengo antecedentes. Claro, pero al continuar el escrito, pues lógicamente llevo al hecho del payaso como yo lo veo, como lo he visto desde niño cuando he crecido en el circo, que sí, o sea, mucha gente pues tiene un rechazo tremendo a los payasos, me incluyo. Yo de niño tenía una clorofobia tremenda, no me gustaban los payasos. Oiga, pero le voy a decir, cuando yo iba al circo, a fines de la década de 1940, yo mentiría, ¿no? Si le digo que los payasos o que nosotros, los integrantes de la concurrencia, solamente festejábamos las payasadas 5 minutos. Tampoco voy a decirle que estábamos festejándolas ininterrumpidamente 50, pero sí 50 de manera intermitente, o sea, con pausa. Claro. Entonces no dejábamos de reír, pues eso es lo fundamental. No dejábamos de reír. Claro, de hecho yo lo hago, digamos, un poquito, ¿cómo se dice? Carnicero, al expresarme de esa manera, para poder, como le digo, o sea, desde algún momento decir, bueno, esto es lo que he visto yo también de niño, pero hay una esperanza. Y después hablo de que el payaso puede evolucionar, que tiene mucho que ver la persona que lo interpreta y su formación, y que si bien no tenemos una formación académica, muchos podemos lograr o conseguir cierto grado de excelencia con el esfuerzo diario, con la práctica. Quizá a lo mejor soy un poquito cruel y me aplico la misma línea, la misma medicina, pero lo hago deliberadamente, para que también quizá mucha gente se identifica con eso, porque hay muchos que, o sea, no les gusta. Ahora vea, quiero someter a su consideración lo siguiente. La madre naturaleza o la sabia natura, como decían los autores de antes, es muy avara en la donación de bienes y de talentos y de habilidades especiales, y generalmente dona una sola gran cualidad. A Pelé, pues, ¿no? El don futbolístico, ¿no? A Fischer, el don ajedrecístico y así. Pero cada uno tenía una. A este señor que se acaba de retirar, un extraordinario velocista, Bolt, ¿no? Ya, el don de la velocidad. Pero el señor Bolt en el resto es como cualquier otro, ¿no? Entonces vemos que efectivamente pues, es muy raro que la persona tenga más de una cualidad sobresaliente. Muy raro. Entonces yo me pongo a pensar y digo, si el que tiene la profesión de payaso no tiene esa cualidad de fábrica, hará bien en dedicarse a otra cosa. ¿Cuántos son los que son payasos a la fuerza por las circunstancias o porque no tienen recursos? Claro. ¿Y cuáles son los verdaderos payasos? En el caso del payaso es muy importante que, si bien hay gente que nace con la cualidad, o sea, que tiene ese don, esa vis cómica, ese ánima, sí. Si no la pone en práctica, si no la cultiva, si no la trabaja, no logra llegar a mucho. Y hay mucha gente sin ese don y que con mucho esfuerzo y logra prevalecer y se mantiene. Porque en el caso del circo también es una acción demostrativa que tiene mucho que ver con la técnica. En el caso del humor específico del payaso, si un día está inspirado y te sale un buen chiste o te sale una buena salida y la terminas atesorando y la función continúa mañana no tienes esa ánima, esa disposición, si no tienes técnica,
pues te pierdes. Por eso yo digo, es más esfuerzo que talento intrínseco. Hay gente muy dotada para el humor, en el barrio, el gracioso, el dicharachero, que muy pocas veces son personas que las pones en un escenario. Digo, es fácil ser gracioso en un entorno familiar, con tus seres queridos, pero en un escenario donde nadie te conoce, donde no hay un precedente familiar o social, y salir y enfrentarte a una audiencia, es muy diferente. Y más tiene que ver la técnica, el esfuerzo diario, es otra índole. Por eso, o sea, hay esperanzas en gente que a lo mejor llega por casualidad al escenario circense y logra desarrollarse sin ser el ser más gracioso. Y hay grandes payasos que no trascienden y que no salen del círculo familiar. En la familia de los Toñi, por ejemplo, hay un gran payaso y que no es conocido, o en la familia de los Quiní también, porque son payasos de su circo, son payasos familiares. Entonces, como son los dueños del circo, pues son graciosos un día y el otro, sal tú, no tengo ganas. Y hay gente pues que no tiene ese don maravilloso, pero que con la práctica diaria ante diferentes públicos adquieren este colmillo, yo le digo ese colmillo largo y retorcido, que es el del buen cómico que sale pues a ganar, ¿no? Un director de circo me dijo una vez que el secreto era, tú tienes que salir para joder el acto que estuvo antes que tú, y de paso joder al que sigue, o sea, para tener una buena trascendencia, ¿no? Para que funcione tu trabajo. Y eso se adquiere con la práctica. Aquí hay una cita que es preocupante. Usted dice, la fijación del payaso dentro de un esquema establecido nos indica la proximidad de su pérdida. A ver, explíquenos eso. Porque el payaso al final se convierte en un estereotipo para muchos. Mucha gente cree que esta nariz de espuma y esta peluca afro de arcoíris y el oiga caballero tan recurridos son los requisitos del payaso. Y no, el payaso puede ser un personaje particular, sutil, sin un maquillaje inclusive, y puede calar en una audiencia. Pero eso depende pues de la formación de la persona y que rompa este estereotipo. Por eso se debe que, por ejemplo, no muchas canciones, Javier Solís, que cantaba pues del cofre de vulgar hipocresía y que oculta su derrota y tantas cosas, o la literatura o el cine, nos vendan esa imagen del payaso sufrido que sale a trabajar y que llora por dentro. Juan de Dios Pesa decía viendo a Garrick, basándose mucho en los payasos. Entonces es un estereotipo al final, estamos basados en estereotipos y la gente pues nos tiene encasillados en esos paradigmas que se pueden romper. Por eso digo, o sea, cuando se basa en un esquema establecido, cuando ya se dice el payaso es así. Por eso cuando hablábamos también del payaso Blanco y el payaso Augusto, para mí también ese es un esquema que se puede romper. Yo particularmente trabajé en Europa y a mí me gusta, por circunstancia, porque también uno adquiere su bagaje artístico de manera circunstancial. Mis trajes los suelo usar muy bordados, con mucho canotillo y mucha lentejuela. Y en Europa me dijeron, pero es que el payaso Augusto no usa eso lo usa el payaso Blanco. Bueno, pues yo no soy ni uno ni otro, pues. Y salí a trabajar. Porque uno tiene que romper paradigmas, para que la gente también no... O sea, lo que es el humor y eso, no sea algo tan rígido, sea algo libre. Al final, el payaso, más que hacer reír, busca crear un ambiente propicio en que todos tengan esta disposición a reír. Y ese es el fin del payaso. Y cuando la payasada no provoca risa, ¿cuál es la situación del payaso? Bueno, el payaso se decía, un gran artista, ¿cómo se llama? Johnny Knoxville, un payaso inglés, que el payaso es el mejor actor del mundo porque trabaja en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier público y sin texto. Entonces, si uno lanza esa payasada que tanto pensó, que tanto ensayó y no provoca la gracia de vida, pues siempre está la función para mañana y siempre está el momento presente. Y uno empieza a sondear. Charlie Rivel decía, como respire la audiencia. Charlie Rivel es un payaso catalán muy conocido, muy reconocido, y él decía, no, vamos a actuar, no me pongas texto, vamos a actuar como respira la audiencia. Entonces él va viendo, uno va tanteando qué funciona, qué no funciona.
cuando uno llega a un país y no conoce su idiosincrasia, pues el payaso tiene que irse al mercado, al taxi, de qué se ríen, estos son más crueles que otros. Entonces uno va a sondear esa audiencia. Oiga, pero ese sondeo se podría lograr debidamente si uno tuviera, me voy a poner un ejemplo completamente distante, pero creo que es válido. Bullock, el biógrafo de Hitler, decía que gran parte de los aciertos de Hitler se debía a que él tenía lo que en inglés, lo que en alemán se llama Fingerspitzgefühl, o sea, sensibilidad en la punta de los dedos, ¿no? O sea, una capacidad que le era innata, ¿no?, para cronometrar los acontecimientos y para repetir lo que, claro, a diferente propósito, lo que ya decía Nietzsche, ¿no? Mi genio está en mi nariz, yo me huelo las cosas, pero ese es un don. Claro, es un don, pero también es un muy tai chi la cosa, ¿no? Que recibes hasta una mala situación y la puedas volver buena. En el caso del payaso en escena, en vivo, que por cierto, el circo y el payaso en el circo es quizá el último bastión del humor en vivo. Ajá. Ya se ha perdido esa riqueza que es el momento presente y poder improvisar, y precisamente en algún momento, yo le digo, en lo particular yo utilizo hasta los defectos, como, no sé, ahorita que estaban cerrando aquí arriba y se escuchaba, como parte de la escena. Yeah. Y utilizarlo como un recurso humorístico, una persona que llega tarde, una situación imprevista, poder utilizarla. Y quizá ese es el Fingerspinger. Claro. Claro, o sea, y así mismo, o sea, cualquier situación, de cualquier índole, saberle sacar partido. Bien, me indican que ya el tiempo se ha vencido. Agradecemos muy sinceramente a Hugo Muñoz, nuestro distinguido invitado, y con ustedes será hasta el programa siguiente.